Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a grabar este video para la celebración de los 25 años de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Mi nombre es Miguel Ricardo Dávila, ladrón de Guevara. Yo me vinculé a la Universidad Javeriana en el año 1976, a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y a partir de ahí pues comenzó un desarrollo de mi vida profesional en la Javeriana. En el marco de la Unidad de Estudios Rurales, en el marco de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, ejercí el cargo de director del Instituto de Estudios Rurales, que se creó en el año 1991, y el cual fui su primer director hasta el año 2008, en el que fui nombrado como director del Departamento de Desarrollo Rural y Regional en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Me pensioné en el año 2011, me retiré de la universidad y yo fui profesor titular de la facultad y profesor emérito de la Universidad Javeriana. En primer lugar, quiero hacer una precisión en los antecedentes históricos de lo que tiene que ver con la creación de la facultad, que también nos han mencionado otras personas, porque lo importante de recordar es que no son 25 años realmente de que iniciamos el primer paso que se dio en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para impulsar los procesos de investigación, docencia y trabajo con la comunidad, se dieron en el año 77, o sea que fácilmente son 20 años más, 25 años más de trabajo previo a la creación de la facultad. Estas precisiones históricas tienen básicamente el sentido de darle un contenido a cómo es que nace la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, porque no surgió de la nada, surgió de un trabajo que iniciamos en el año 77, cuando yo era profesor de planta del Departamento de Administración en la Facultad de Ciencias Económicas, y se creó el Comité de Investigación. En ese momento las vicerrectorías de la universidad, que eran solamente dos, estaban impulsando los procesos de fortalecer la investigación en la Universidad Javeriana, y se nombraron los comités de educación en todas las facultades. Como mencionaba entonces, en el año 77, las vicerrectorías que existían en ese momento, la administrativa y la académica, impulsaron el fortalecimiento de los comités de investigación en todas las facultades para fortalecer los procesos de investigación y consolidar la docencia. Yo hice parte del comité de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas como miembro del Departamento de Administración. Y allí, en compañía de dos profesores, el coordinador del comité, que era el profesor Jorge Ladrón de Guevara, y el profesor León Samos, que era profesor de planta del Departamento de Economía, iniciamos labores de investigación, de docencia, de trabajo con la comunidad, y abrimos el espacio académico dedicado a la economía rural y la agroindustria, la economía campesina y la economía cooperativa y solidaria, que fueron los espacios sobre los cuales iniciamos los impulsos a la investigación, a la docencia. Para nosotros en ese momento era muy claro que la investigación y la docencia era una unidad, no había el debate de si investigar o hacer docencia, entendíamos eso como una unidad de acción para la producción de conocimiento, de pensamiento y de acción. Igualmente la importancia en ese momento de articular los estudiantes a los procesos de investigación, y se construyó el Seminario de Agroindustria y Economía Rural, que entró en la malla curricular para los estudiantes de los departamentos de Economía y de Administración, pero básicamente era el proceso de articular a los estudiantes a los procesos de investigación y a los trabajos con la comunidad. Igualmente iniciamos el primer proyecto formal de investigación sobre el tema del fique, que lo lideró León Samos, que era parte de su tesis doctoral, y produjimos un primer texto, se llamaba Curití, Pueblo de Tejedores, porque también desde ese comienzo, desde que impulsamos esos procesos de investigación, de docencia, ya teníamos claro que si uno investigaba y hacía docencia, también tenía que publicar los resultados. Así fue como en el año 79 se creó la revista Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural, que hoy se denomina Cuadernos de Desarrollo Rural, y que se ha ido posicionando en el mundo académico. Esos fueron como los primeros resultados, pero también la articulación, como decía, de los estudiantes al trabajo de campo y al trabajo con las comunidades, algo que se volvió característico de nuestra propuesta de otras maneras de producir conocimiento, producir pensamiento y acción en las comunidades académicas,
y estudiantiles y su vinculación con las comunidades en los territorios. Estas tareas se fortalecieron cuando fueron llegando profesores como Francisco González, que se vinculó en el año 79, el profesor Pierre Raymond, que reemplaza a León Samos en el año 1980, la profesora Elmira Pérez en 1981, Jaime Forero, Guillermo Rudas en 1982, la profesora Elsie Corrales en el año 1986. Y en el año 82 se crea el Departamento de Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, del cual fui yo su primer director, y allí consolidamos con estos profesores lo que denominamos la Unidad de Estudios Rurales. Desde ese momento ya teníamos claro que los procesos de investigación tenían que estar marcados por la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, por la propuesta de impulsar temas de investigación que surgieran de las necesidades concretas de las regiones, de las comunidades, de los territorios, y en ese sentido planteamos la búsqueda de temas autónomos que no respondieran a temas que estuvieran de moda o temas impuestos, como sucede con los proyectos de consultoría. Entonces teníamos claro que eran los proyectos de investigación y los diferenciábamos muy bien de los proyectos de consultoría, algo que a veces todavía no es tan claro mucho en el mundo académico. En todo ese proceso fuimos consolidando nuestras labores y pudimos impulsar procesos de otras maneras de hacer investigación, y fundamentalmente impulsamos una corriente de investigación participativa que lideró Elmira, con la cual obtuvimos excelentes resultados. Y así fuimos marchando durante todo este tiempo y sufrimos varias transformaciones organizacionales producto del impulso que llamemos así, la superestructura de la Compañía de Jesús en sus universidades, no solo en Colombia sino en el mundo, estaba desarrollando a través de los procesos de articulación de la investigación, la docencia y el trabajo con la comunidad. Así aparecen dos institutos que fueron muy importantes, que fueron la base de la fundación de la facultad en el año 97, que fueron creados en el año 91 en un primer ajuste que se hizo a la estructura académica y científica en la Universidad Javeriana, cuando se crean los institutos de investigación aplicada, que en el caso nuestro, yo lideré o dirigí el Instituto de Estudios Rurales, que se creó en el año 91, y Francisco dirigió el Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo, el IDADE, dos institutos que se acompañaron todo este proceso al lado de la maestría en Desarrollo Rural, de la gestión ambiental, y se consolidó como la base fundamental científica, académica, para la construcción de la Facultad de Estudios Ambientales en el año 97. Igualmente, pues estoy hablando apenas del núcleo básico del trabajo colectivo que nos caracterizó y de la claridad, motivación y compromiso que sentíamos en nuestros trabajos que tienen que ver con la investigación, la docencia, el trabajo con la comunidad y articulación de estudiantes a estos procesos, porque este equipo fue creciendo de profesores. No los voy a mencionar porque sería muy dispendioso, pero llegamos a tener en los años 90 cerca de 25 profesores trabajando, no todos de planta, pero de ahí se consolidó ese equipo humano que confluyó luego en el año 97 para consolidar la facultad. Esto como para hacer esa referencia un poco a los procesos históricos que considero importantes de que se conozcan, para que quienes quieran producir cambios en la facultad conozcan la historia. Yo creo que para hacer cambios en un momento de cambio profundo como el que estamos viviendo hoy en día en Colombia y en el planeta Tierra, uno necesita saber de la historia de la entidad en la cual está vinculado para saber qué cambios hay que hacer y por qué y para qué. Para mí, haber vivido esta experiencia de la construcción de una unidad académica como la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales ha sido producto de una de las grandes dichas que he tenido en mi vida académica, porque era ver madurar 20 años después una unidad académica que era la más joven de la Universidad Javeriana en ese momento, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, donde veía madurar todos los esfuerzos que nos habíamos planteado en esos primeros 20 años. Realmente era un placer ver cómo se estaba construyendo una escuela de formación para los estudiantes de ecología y de las maestrías de desarrollo rural y gestión ambiental
y de la especialización en empresas de la economía solidaria, de la vinculación del estudiante con los territorios, de la vinculación del estudiante en su vida con el trabajo de campo, como llamábamos en ese momento, en esa búsqueda de que el estudiante no se aislara en una torre de marfil en la universidad, sino que tuviera un profundo conocimiento y relacionamiento con las comunidades. A eso ayudó mucho la política que tuvo la universidad de impulsar los semestres sociales. El séptimo semestre de todas las carreras implicaba que el estudiante se desplazara hacia las comunidades urbanas y rurales. Para nosotros, en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, antes y después, porque el semestre social aparece a comienzos de los años 90, la facultad se crea en el 97, siempre aprovechamos con grandes resultados esta propuesta de la Universidad Javeriana del semestre social y articulamos nuestros estudiantes a los procesos de investigación en los territorios. Otro placer grande que viví yo en la facultad, ver consolidada la revista Cuadernos de Desarrollo Rural, que inicialmente se denominó Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural, de una aparición ininterrumpida desde el año 1979 y su posicionamiento como un documento, un producto académico y científico de valor y reconocimiento nacional e internacional. Igualmente, el impulso a la formación de doctores. Yo hice una propuesta una vez en el año 92, cuando estaba Hernando Arellano de asistente de la vicerrectoría, que necesitábamos 25 doctores, impulsos de doctores a los profesores que nos acompañaban en ese momento. Se consideraba eso como una locura, pero en la facultad creo que el porcentaje de profesores con doctorado es alto y era en mi concepción, el doctor era un elemento fundamental para fortalecer esos procesos nuevos de producción de conocimiento, pensamiento y acción que estábamos impulsando desde antes y en la facultad. Por eso nos sintió tan contento de tener una planta con tantos doctores. Espero que esa idea que teníamos en ese momento se haya materializado al máximo y estemos siempre proponiendo y produciendo novedades e innovaciones en la producción del conocimiento y el pensamiento. También era muy grato valorar cómo habíamos logrado consolidar los procesos de investigación en los territorios, convirtiéndolos casi en laboratorios vivos de procesos de investigación, de docencia y de articulación con las comunidades y los territorios. Eso, como ya lo mencioné, es una característica fundamental que tiene la facultad, pero fue una característica que asumimos desde hace 40 años, porque a veces se decía que la Universidad Javeriana no salía al campo, no. Desde esa época, no solo nosotros, sino otras facultades teníamos una relación muy fuerte con el territorio. Eso hoy en día se considera fundamental, pero creo que en la Javeriana y en otras universidades colombianas eso fue una tarea que se inició desde muy tempranos años, a partir de las mediados del siglo pasado. También era un placer ver cómo lográbamos consolidar y hacer realidad una idea que comenzamos en medio de los deseos de producir cosas nuevas y, como lo he dicho ya más de una vez, impulsar nuevas propuestas retadoras en el sentido de la producción de conocimiento, en metodologías participativas, en propuestas pedagógicas, didácticas, y cómo también innovamos en el sentido del desarrollo de los currículos en cuanto, fundamentalmente en el área mía, que es la economía solidaria, procesos de educación virtual desde hace ya más de 20 años. Nos formamos en eso, y otro elemento clave que consolidamos en la facultad fue la construcción y el articularnos a muchas redes nacionales e internacionales. Desde los años 90, con el MIRA y con Pacho, impulsamos esa articulación a redes universitarias y de otro estilo para propiciar el intercambio con los pares académicos nacionales e internacionales. Y desde esos años impulsamos una gran cantidad de congresos nacionales e internacionales y actividades de relacionamiento con los pares nacionales e internacionales. Eso, yo viví realmente mi experiencia en la Universidad Javeriana de 35 años, desde el año 76 hasta el año 2011 que me retiré. Fue para mí un placer verdadero haber trabajado en la Universidad Javeriana, donde se pudo realizar y pude concretar muchos de los sueños
que se me iban produciendo en la medida que iba avanzando en estos temas académicos y científicos. Fue realmente, yo siempre he considerado que esa experiencia mía en la Javeriana me produjo un gran placer, y la concreción en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales pues ha sido uno de mis grandes desarrollos. Yo a veces me defino como un emprendedor académico y científico, en el sentido que impulsé construcción de unidades de estudios que cuando aparecieron en 1982 la Unidad de Estudios Rurales, había ya una consideración de romper el tema de las disciplinas y de propiciar los intercambios interdisciplinares y transdisciplinares, y por eso la propuesta de un trabajo colectivo con una visión de largo plazo, buscando temas autónomos, no dependientes de financiación de un financiador que nos imponga qué investigar o nos dé restricciones para desarrollar. Nosotros investigábamos, los temas surgían de apreciar qué necesidades tenían los territorios y las comunidades en las que estábamos presentes para propiciar procesos de investigación de mediano y largo plazo. Eso fue algo que después, con las presiones de conciencia, se acabaron la posibilidad de procesos de investigación de mediano y largo plazo. Pero bueno, todos esos elementos generan esa mención que hago yo al placer de haber trabajado 35 años gozando los resultados, obviamente teniendo que enfrentar muchísimas dificultades propias de este tipo de trabajo, pero contando siempre con el apoyo de los colegas y de las directivas de la universidad, que desde esa superestructura visualizaban desde los comienzos de los años mediados de los 70 que me vinculé a la universidad, que lo que estábamos haciendo tenía un futuro y que ese futuro había que apoyarlo, propiciarlo, ajustarlo, y eso fue lo que logramos como concreción bien importante en 1977. Valga la pena hacer en este momento una mención muy importante a Francisco González Ladrón de Guevara, que, como decía yo, se vinculó al equipo en 1979 y luego fue un actor importantísimo en el liderazgo del tema ambiental en la Universidad Javeriana, con otros profesores de otras facultades, en la concreción del Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo y en la concreción con Elmira Pérez de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Fue nuestro primer decano y creo que fue una de esas personas que seguimos recordando con gran satisfacción y afecto. También haría yo una mención a nuestro primer decano del medio, el profesor Roberto Vela, con quien también compartimos momentos muy alegres. Y ya para finalizar, porque sé que estos videos son corticos, quisiera yo simplemente al cuerpo de profesores, de estudiantes y de egresados que pertenecen en la actualidad a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, que conozcan nuestra historia, que la revisen. Hay bastantes documentos, hemos hecho publicaciones en la revista de Cuadernos de Desarrollo, en Cuadernos de Agroindustria, como se llamaba antes, en otras revistas, en libros, en capítulos de libros, en ponencias, en eventos nacionales e internacionales y en artículos en revistas indexadas sobre nuestra experiencia. ¿Cuál es el deseo? Yo creo que en un momento de cambio, como lo decía antes, de cambio profundo, quienes están perteneciendo a la facultad con las ideas de que las cosas tienen que cambiar y hay que cambiar cosas, lo importante es que conozcan la historia nuestra, la historia de la facultad, la historia de ustedes, los profesores actuales, para saber qué son las cosas que hay que cambiar. Y simplemente les deseo los mejores resultados y seguir con la idea de ir logrando cada vez una mayor impulso, una mayor presencia a nivel nacional y a nivel internacional, que fueron nuestras metas que nos propusimos hace 40 años. Tener una facultad que tuviera un renombre nacional e internacional, que estuviera vinculada directamente con los problemas de las comunidades y los territorios. Y así pues, muy feliz de que estemos cumpliendo 45 años en estos procesos, 25 en la facultad y 20 en los antecedentes, en los prolegómenos de estos procesos de investigación y docencia y de trabajo con la comunidad.